¿Es posible que un solo hombre destruya más vidas que una guerra entera? La historia no está hecha solo de héroes y revoluciones, también está tejida con las manos de los peores monstruos que la humanidad ha conocido. Dictadores, conquistadores y tiranos que convirtieron sus países y al mundo en un campo de exterminio. En este video no hablaremos de ideas, hablaremos de cifras escalofriantes, del número exacto de muertos que dejaron los peores 15 tiranos de la historia. Algunos lo hicieron por ideología, otros por poder, algunos por odio. Todos tienen una cosa en común: jamás tuvieron piedad. Así que hoy vamos a hacer el conteo definitivo de los líderes más sanguinarios de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a este canal para no perderte ninguna historia como esta. Y cuéntanos en los comentarios qué otro tirano debería aparecer en un próximo video. Ahora sí, prepárate para viajar por los rincones más oscuros de la historia, porque lo que viene no es para corazones sensibles. Número 15. Idi Amin, el carnicero de Uganda, 500.000 muertos. ¿Cómo se convierte un hombre en un monstruo? Algunos nacen entre la guerra, otros son moldeados por ella. Idi Amin, conocido como el carnicero de Uganda, no necesitó una guerra mundial para dejar una cicatriz imborrable en la historia africana. Solo necesitó poder y la ausencia total de conciencia. Era un hombre corpulento, de sonrisa engañosamente amigable y de pasado militar disciplinado. Había servido en el ejército colonial británico, donde aprendió cómo operar armas y cómo quebrar la voluntad de otros hombres. Tras la independencia de Uganda, se convirtió en comandante del Ejército Nacional. Y entonces, como todos los tiranos que conocerás en esta lista, vio una oportunidad. En 1971, con astucia militar y cero escrúpulos, dio un golpe de Estado. El presidente Milton Obote fue derrocado y Idi Amin se declaró líder supremo de Uganda. Así comenzaba un reinado de oscuridad. Al principio, muchos lo vieron como un libertador, carismático, sonriente, nacionalista. Pero tras las cámaras y los discursos, se gestaba el infierno. Idi Amin expulsó comunidades enteras del país, principalmente asiáticos, y desató una purga brutal contra cualquier voz crítica. Sus enemigos políticos desaparecían sin dejar rastro. Las familias encontraban los cuerpos mutilados flotando en el Nilo, o ni siquiera los encontraban. El miedo era absoluto. Con apoyo del bloque soviético, fortaleció sus fuerzas armadas y autorizó ejecuciones masivas. Instituciones enteras colapsaron. Médicos, intelectuales, líderes religiosos, todos eran blanco del terror de Estado. Nadie estaba a salvo. La brutalidad alcanzó niveles tan grotescos que surgieron rumores sobre canibalismo en el círculo íntimo del dictador. Y aunque muchos de estos rumores no fueron confirmados, solo el hecho de que fueran creíbles ya dice mucho. Su régimen terminó abruptamente en 1979, cuando Tanzania invadió Uganda y lo obligó al exilio. Pero para entonces, la sangre ya había inundado los cimientos del país. Se estima que al menos 500.000 personas murieron durante su dictadura. Pero Idi Amin no fue el único que ocultó su crueldad bajo el manto de una ideología. Número 14. Vladimir Lenin, el padre de la revolución y del terror rojo, 1 millón de muertos. Muchos lo recuerdan como un pensador, un teórico, un revolucionario que luchó contra el zarismo. Pero pocos se atreven a mirar más allá del retrato en blanco y negro. Porque tras el mito del fundador de la Unión Soviética yace una verdad manchada de sangre. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, no solo fue el líder de la Revolución de Octubre de 1917, fue también el creador de una estructura de poder que convirtió el ideal comunista en una máquina de represión sistemática. Desde los primeros días de su gobierno, Lenin entendió que para construir una nueva Rusia,
debía destruir la antigua sin piedad. No pasó mucho tiempo antes de que los campos de concentración comenzaran a surgir por todo el territorio. Los llamados gulags recibían opositores políticos, campesinos rebeldes, religiosos, cosacos o simplemente ciudadanos que no encajaban en el nuevo orden. Uno de los episodios más atroces fue la llamada decosacización, una campaña brutal contra los cosacos del Don, una comunidad tradicional y autónoma. Fueron considerados enemigos del pueblo y el Ejército Rojo masacró a más de 700.000 de ellos. No fue una guerra, fue limpieza étnica, pero no se detuvo ahí. La rebelión de Tambov, un levantamiento campesino contra las confiscaciones forzadas de granos, fue aplastada sin piedad. Más de 15.000 campesinos ejecutados. En la isla de Kronstadt, marineros que alguna vez apoyaron la revolución se sublevaron exigiendo democracia dentro del socialismo. La respuesta fue cañones, fuego, sangre, casi 3.000 muertos. Todo esto ocurrió mientras Lenin se consolidaba como el líder supremo del nuevo régimen. Bajo su mandato, millones murieron por hambre, ejecuciones extrajudiciales y torturas. Los gulags se llenaban y los cementerios también, y aún así, hasta hoy, muchos lo veneran como un visionario, como si el precio de 1 millón de vidas pudiera justificarse en nombre de un ideal. Lenin no fue simplemente un teórico. Fue el arquitecto del terror rojo, el hombre que enseñó a sus sucesores que el poder no se toma, se impone con miedo. Número 13. Yakubu Gowon, petróleo y sangre en la guerra de Biafra, 1.1 millones de muertos. La independencia de Nigeria prometía una nueva era para África. Era la nación más poblada del continente, rica en recursos naturales, con un potencial inmenso. Pero esa promesa se quebró rápidamente en una tormenta de ambición, etnias enfrentadas y sangre. En 1966, Yakubu Gowon, un joven oficial del ejército, emergió del caos político tras una serie de golpes de Estado. Con apenas 32 años, se convirtió en el jefe de Estado de Nigeria. Su ascenso fue tan repentino como su determinación de mantener unida la nación, a cualquier precio. Cuando la región del sudeste, dominada por la etnia Igbo, declaró su independencia bajo el nombre de República de Biafra, Gowon respondió con una fuerza brutal. La guerra civil estalló. No fue solo un conflicto político, fue una guerra por el alma y el petróleo de Nigeria. Durante 3 años, el ejército nigeriano bombardeó aldeas, bloqueó rutas de suministros y ejecutó campañas militares devastadoras. Las imágenes de niños desnutridos, con vientres hinchados por el hambre, conmocionaron al mundo. Pero para Yakubu Gowon, todo era una estrategia. El bloqueo alimentario impuesto a Biafra fue una táctica deliberada. Sin alimentos, sin medicinas, sin esperanza. La hambruna fue utilizada como un arma de guerra. Mientras los líderes negociaban en salones diplomáticos, millones morían lentamente en silencio. Se estima que más de 1 millón de civiles perdieron la vida, la mayoría por inanición. Otros 100.000 soldados fueron abatidos en combate. Y aunque la guerra terminó en 1970 con la rendición de Biafra, las cicatrices siguen abiertas. Gowon fue derrocado en 1975, no por sus crímenes, sino por otro golpe militar. Nunca enfrentó la justicia. Murió en paz, mientras cientos de miles de familias lloraban a sus muertos. La historia lo recordará como el hombre que convirtió el hambre en su ejército más letal. Número 12. Mengistu Haile Mariam, la revolución que devoró a Etiopía. 1.5 millones de muertos. En las calles de Addis Abeba, los cuerpos aparecían tendidos sobre el pavimento al amanecer. No había placas de identificación, solo una nota clavada al pecho con una frase escrita a máquina: enemigo del pueblo. Así gobernaba Mengistu Haile Mariam,
La historia de su ascenso es la de muchas revoluciones que prometen justicia y terminan en tiranía. Tras el colapso del emperador Haile Selassie, Mengistu emergió como el líder del Derg, una junta militar de orientación comunista que prometía transformar Etiopía, y la transformó en una pesadilla. Mengistu lanzó su régimen con una campaña que llamó el Terror Rojo. En nombre de la revolución, miles de estudiantes, profesores, campesinos, religiosos y disidentes fueron ejecutados sin juicio. Las familias debían pagar el precio de la bala usada para matar a su ser querido. A ese impuesto lo llamaban, sin vergüenza, el costo de la bala desperdiciada. Las fuerzas del Derg no se limitaban a arrestar. Entraban a casas durante la noche, arrastraban a los jóvenes y los ejecutaban en plazas públicas. Los cuerpos eran dejados como advertencia. Los vecinos sabían que debían mantenerse en silencio o serían los próximos. Pero la represión no fue la única arma de Mengistu. Su política económica sumió al país en el caos. Colectivización forzada, desplazamientos masivos, hambre estructural. Etiopía se convirtió en un símbolo mundial de miseria y desesperación. Lo que las cámaras del mundo mostraban como catástrofes naturales, muchas veces eran el resultado directo de decisiones políticas criminales. La hambruna no fue accidental, fue diseñada. Se estima que su régimen fue responsable de la muerte de al menos 1.5 millones de personas. Pero Mengistu nunca enfrentó la justicia. Huyó a Zimbabue, donde vivió protegido por décadas, el carnicero de Etiopía, refugiado bajo la sombra de la impunidad. Número 11. Kim Il-sung, el origen del infierno norcoreano, 1.6 millones de muertos. En las escuelas de Corea del Norte, los niños aprenden que Kim Il-sung fue un héroe eterno, un padre protector, un dios viviente. Pero la verdad es mucho más oscura. Detrás de las estatuas doradas y los cantos forzados se esconde un régimen construido sobre los huesos de su propio pueblo. Kim Il-sung llegó al poder tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la península coreana fue dividida por intereses geopolíticos. Con el apoyo de la Unión Soviética, se convirtió en el líder supremo de la naciente Corea del Norte en 1948. Lo que siguió fue una transformación radical, un estado cerrado, aislado, moldeado a su imagen y semejanza. Bajo su mandato, la economía fue completamente nacionalizada. No se tomaba una sola decisión sin la aprobación del partido. Quien cuestionaba el sistema era eliminado. No importaba si era un profesor, un campesino o un militar de alto rango. El control se volvió absoluto. Durante la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, el régimen de Kim Il-sung llevó a cabo masacres masivas. Aldeas enteras fueron arrasadas. Se ejecutaron miles de personas acusadas de simpatizar con el sur o con el imperialismo occidental. Pero incluso después del conflicto, la represión no terminó. Apenas comenzaba. Se crearon campos de prisioneros políticos, conocidos como Kwanliso. En ellos, generaciones enteras vivían y morían sin jamás haber cometido un crimen. Padres, hijos, abuelos, todos eran condenados por asociación. Las torturas eran sistemáticas, el hambre una constante, la ideología obligatoria. Y como si eso no bastara, se promovió una narrativa absurda pero eficaz. Estados Unidos era el enemigo eterno, el causante de todas las desgracias. Así se justificaban los fusilamientos, las purgas internas, la vigilancia extrema. Durante el gobierno de Kim Il-sung, más de 1,5 millones de personas murieron por represalias políticas, hambrunas y torturas. Su legado no terminó con su muerte. Su hijo, Kim Jong-il, y su nieto Kim Jong-un continuarían la dinastía del miedo. Corea del Norte se volvió una jaula sin salida. Pero mientras este infierno asiático se consolidaba,
al sur del continente, otro dictador llevaba la ideología comunista a un nuevo extremo. Quería transformar la sociedad desde cero, y no le importaba cuántas vidas tuviera que destruir. Número 10. Pol Pot, el genocidio que eliminó un país. 2.5 millones de muertos. Imagina que un día el gobierno toca a tu puerta y te ordena abandonar tu hogar. No importa si eres médico, ingeniero, maestro o estudiante. Debes dejar todo atrás y marcharte al campo. ¿La razón? Tu conocimiento es considerado una amenaza, tu educación, un crimen. Así comenzó el experimento más brutal y absurdo del comunismo radical en Asia. Y su autor fue Saloth-Sar, más conocido como Pol Pot. En 1975, tras años de guerra civil, el grupo comunista Khmer Rouge tomó el control de Camboya. Pol Pot se proclamó líder supremo y anunció su plan: transformar el país en una utopía agraria, sin clases sociales, sin propiedad privada, sin intelectuales, solo campesinos trabajando la tierra y obedeciendo ciegamente. La ciudad de Phnom Penh, capital del país, fue evacuada en cuestión de días. Millones de personas fueron obligadas a marchar a zonas rurales bajo un sol ardiente, sin agua ni alimentos. Ancianos, niños, enfermos, todos debían caminar. Muchos no sobrevivieron el trayecto. Quienes llegaron al destino se encontraron con algo peor: campos de trabajo forzado, sin asistencia médica, sin comida suficiente. Las condiciones eran inhumanas. Pero eso no fue lo peor. El régimen comenzó una purga sistemática contra cualquier persona considerada enemigo de la revolución. Bastaba hablar un idioma extranjero, usar lentes o simplemente saber leer y escribir para ser condenado. La tortura era rutina, las ejecuciones masivas, los cuerpos enterrados en fosas comunes conocidas como los campos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cerca de 2.5 millones de camboyanos, una cuarta parte de la población, fueron asesinados o murieron de hambre, enfermedades y agotamiento. Fue un autogenocidio, un país que se destruyó a sí mismo, siguiendo la visión de un hombre paranoico y fanático. Pol Pot nunca mostró remordimiento. Murió en 1998 sin haber sido juzgado por sus crímenes, y sin embargo, su ideología no nació en el vacío. Fue alimentada por una cadena de regímenes autoritarios que usaron el poder como excusa para el exterminio. Número 9. Ismail Enver, el arquitecto del Holocausto armenio. 2.5 millones de muertos. No todos los genocidios ocurren en campos de concentración. Algunos comienzan con discursos, con silencios cómplices y con la necesidad de culpar a alguien por una derrota. Ismail Enver fue un oficial otomano ambicioso, líder de la llamada Revolución de los Jóvenes Turcos y uno de los hombres más poderosos del Imperio Otomano a inicios del siglo XX. Pero su legado no será recordado por victorias militares ni por reformas políticas. Será recordado por haber desatado una de las matanzas más atroces y menos juzgadas de la historia moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, Enver dirigía el Ministerio de Guerra del Imperio, y en 1915, tras una catastrófica derrota frente al ejército ruso en la batalla de Sarikamish, necesitaba desesperadamente un culpable. Lo encontró en los armenios. Se difundió la mentira de que el pueblo armenio, cristiano y minoritario, conspiraba con Rusia para traicionar al imperio musulmán. Bajo esa excusa, Enver autorizó una campaña de reubicación forzada, que en realidad era una sentencia de muerte. Hombres fueron separados de sus familias y fusilados en masa. Mujeres, niños y ancianos fueron obligados a caminar durante semanas por el desierto, sin comida ni agua. Muchos murieron de agotamiento. Otros fueron ejecutados en el camino. Los que sobrevivieron
terminaron en campos de concentración improvisados, donde las condiciones eran inhumanas. Pero no solo los armenios fueron víctimas. Griegos, pónticos y asirios también fueron exterminados por cientos de miles bajo su mando, en lo que fue una limpieza étnica sistemática. Las cifras estremecen: 1.2 millones de armenios, 830.000 griegos y 500.000 asirios asesinados. Casi 3 millones de vidas borradas por el odio nacionalista y la incompetencia militar de un solo hombre. Fue tan brutal, tan despiadado, que décadas después la palabra genocidio se acuñaría precisamente para describir lo que Enver había hecho. Murió en el exilio, sin jamás enfrentar la justicia. Y aunque su crimen marcó un antes y un después en la historia, la humanidad no aprendió. Porque siglos antes, otro líder ya había dejado un rastro de sangre aún más largo. No en nombre del nacionalismo, sino por la ambición de conquistar el mundo conocido. Número 8. Alejandro Magno, el conquistador que sembró muerte en nombre de la gloria. 3.5 millones de muertos. Lo llamaban el Grande, el estratega perfecto, el hombre que a los 30 años ya había construido un imperio desde Grecia hasta la India. Pero lo que muchos olvidan es que Alejandro también fue un destructor de pueblos, un invasor implacable, y para millones, un nombre asociado al terror. Desde joven, Alejandro fue entrenado para gobernar. Su padre, el rey Filipo II de Macedonia, le dio un ejército. Aristóteles, el filósofo más brillante de su tiempo, le dio educación. Y el mundo, por desgracia, le dio la oportunidad de conquistar. Tras la muerte de su padre, Alejandro emprendió una campaña que no buscaba solo poder. Quería gloria eterna. Una ambición que se alimentaba con sangre. Las ciudades que se rendían podían tener una mínima esperanza de sobrevivir, pero aquellas que se atrevían a resistir eran arrasadas sin piedad. Tebas fue borrada del mapa. Tiro fue tomada tras un asedio de 7 meses y sus habitantes fueron crucificados o vendidos como esclavos. En la India, su ejército atravesó selvas y ríos solo para enfrentarse a pueblos que nunca lo habían amenazado. Y aún así los masacró. Existen relatos de comunidades enteras que, al saber que el ejército de Alejandro se acercaba, preferían el suicidio antes que enfrentar la tortura, la esclavitud o la muerte. Las mujeres eran violadas, los niños esclavizados, los templos saqueados, y todo en nombre de una visión imperial. Se estima que alrededor de 3.5 millones de personas murieron durante sus campañas, no por errores, no por accidentes, sino como parte de una estrategia deliberada: conquistar a través del miedo. Lo más aterrador es que, siglos después, su nombre aún se pronuncia con admiración, como si el tamaño de su imperio pudiera justificar la destrucción que dejó a su paso. Y mientras Alejandro era convertido en leyenda, en el otro extremo del mundo, otro líder se preparaba para convertir una nación en una máquina de guerra. Uno que llevó al Japón al borde del colapso y dejó millones de cadáveres tras de sí. Número 7. Hideki Tojo, el general que convirtió el honor en una herramienta de exterminio. 5 millones de muertos. En el Japón imperial, el honor era ley. La lealtad al emperador era sagrada. Y para Hideki Tojo, esa devoción se convirtió en justificación para una de las campañas más brutales del siglo XX. Tojo no era un dictador típico. No llegó al poder por un golpe de Estado. Fue un militar disciplinado, calculador, que subió en las filas del ejército imperial hasta convertirse en primer ministro de Japón en 1941, justo antes del ataque a Pearl Harbor. Pero detrás del uniforme y el porte rígido había un fanático. Tojo creía firmemente en la superioridad japonesa y en la necesidad de expandir el imperio a toda Asia. Su visión era clara:
dominar, aplastar, reeducar, y para ello aplicó una estrategia de guerra total. Bajo su mando, Japón invadió China, Corea, el sudeste asiático y parte del Pacífico. Las tropas imperiales cometieron atrocidades que estremecen incluso hoy. En Nankín, miles de mujeres fueron violadas, civiles fueron decapitados por deporte, prisioneros de guerra fueron usados para experimentos médicos. Tojo implementó políticas eugenésicas para purificar la identidad japonesa, discriminando a familias de sangre mixta o extranjeros. En las escuelas enseñó una historia nacionalista y militarista, preparando a los niños para morir por su país si era necesario. Durante la guerra, millones murieron, soldados, civiles, opositores, víctimas de experimentos, de hambre, de bombardeos. Las cifras oscilan, pero se estima que al menos 5 millones de personas perdieron la vida directa o indirectamente bajo su liderazgo. Cuando la guerra terminó, Tojo intentó suicidarse, pero falló. Fue capturado, juzgado por crímenes de guerra y condenado a la horca. En sus últimas palabras expresó lealtad al emperador. Hasta el final. El mundo respiró aliviado al ver caer al general, pero su legado de destrucción quedó marcado para siempre en la memoria de Asia. Sin embargo, había otro tirano que, sin necesidad de ejércitos ni invasiones, causó 3 veces más muertes. No lo hizo en campos de batalla, sino en las selvas del África colonial. Y todo lo hizo en nombre del progreso. Número 6. Leopoldo II, el rey que convirtió el Congo en su infierno personal, 15 millones de muertos. Mientras Europa celebraba la era del progreso y la civilización, en el corazón de África se escribía una de las páginas más oscuras de la historia moderna. Y el autor de esa pesadilla no fue un dictador militar ni un líder revolucionario. Fue un rey europeo, Leopoldo II de Bélgica. A finales del siglo XIX, obsesionado con el prestigio internacional, Leopoldo decidió que su pequeño reino necesitaba algo más, un imperio. Pero Bélgica no tenía ambiciones coloniales. Así que, en un movimiento audaz y maquiavélico, el rey creó una fachada filantrópica llamada Asociación Internacional Africana. Su propósito aparente, llevar ayuda humanitaria al Congo. Su verdadero objetivo, explotar sus riquezas. Leopoldo no colonizó el Congo para su país, lo hizo para sí mismo. El territorio, 14 veces más grande que Bélgica, se convirtió en su propiedad privada, y allí instauró un régimen de esclavitud disfrazado de administración. La principal fuente de riqueza era el caucho, y para extraerlo, las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar bajo amenaza de muerte. Aquellos que no cumplían las cuotas eran azotados, ejecutados o mutilados. Las amputaciones de manos se convirtieron en una práctica sistemática, incluso contra mujeres y niños, como castigo ejemplar. Los soldados de su milicia privada, la Force Publique, eran recompensados por cada ejecución con pruebas macabras, manos cortadas y presentadas como trofeos. El terror era cotidiano. La selva se llenó de gritos, de cuerpos colgados, de aldeas quemadas hasta los cimientos. Se estima que entre 10 y 15 millones de personas murieron durante el dominio personal de Leopoldo en el Estado Libre del Congo. Un holocausto silenciado, ignorado por Europa durante décadas, hasta que las denuncias internacionales hicieron imposible ocultarlo. A pesar del escándalo global, Leopoldo nunca fue juzgado. Murió en su palacio, rodeado de lujos, convencido de que había hecho lo correcto, pero su ambición desmedida no fue única. En las vastas estepas de Asia Central, otro líder soñaba con un imperio aún más grande, uno que sería recordado no solo por sus conquistas, sino por la brutalidad con que las llevó a cabo. Número 5. Tamerlán, el conquistador que convirtió la guerra en espectáculo de terror.
17 millones de muertos. En los desiertos abrasadores y las estepas salvajes de Asia Central surgió un nombre que haría temblar reinos enteros. No era Genghis Khan, aunque juraba ser su heredero espiritual. Era Tamerlán, el príncipe del terror. Y allí por donde pasaba dejaba pirámides de cráneos como advertencia. Nacido como Timur en el siglo XIV, creció en un mundo dividido entre tribus rivales, imperios decadentes y rutas comerciales en disputa. Desde joven mostró talento para la estrategia y una crueldad sin límites. Su sueño era claro: reconstruir el antiguo imperio mongol y gobernar desde Delhi hasta Damasco. Pero a diferencia de otros conquistadores, Tamerlán no solo buscaba victoria, buscaba espectáculo. Cada conquista era un acto teatral de barbarie. Tomaba ciudades y las transformaba en cementerios. En Bagdad, ordenó decapitar a casi 90.000 personas en un solo día. En Delhi, su ejército saqueó la ciudad y masacró sin distinción a hindúes, musulmanes, mujeres y niños. En Siria, destruyó a Alepo y Damasco como si fueran solo obstáculos en su camino. A cada paso dejaba un mensaje claro: resistirse era morir. Y no solo morir, sino morir de formas que el mundo aún recuerda con horror. Las cifras son tan descomunales como escalofriantes. Se estima que sus campañas militares causaron la muerte de más de 17 millones de personas. No por error, no como daño colateral, sino como parte de una política deliberada de terror. Tamerlán murió en 1405 mientras planeaba una invasión a China. Fue enterrado en un mausoleo majestuoso, como corresponde a un emperador. Pero su legado no fue grandeza, fue miedo. Y aunque parezca imposible imaginar una cifra mayor de víctimas, aún nos esperan nombres más oscuros. Porque el próximo no solo conquistó países, conquistó las mentes de millones, sembrando odio y construyendo hornos para eliminar a quienes consideraba indignos de vivir. Número 4. Adolf Hitler, el arquitecto del odio moderno. 17 millones de muertos. Fue soldado, fue espía, fue orador, pero sobre todo fue el rostro del horror en el siglo XX. Adolf Hitler no solo desató una guerra que incendió al mundo, construyó una ideología basada en el odio, la pureza racial y la eliminación sistemática del otro. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país humillado, empobrecido y fragmentado. Fue en ese terreno fértil donde Hitler sembró su mensaje de resentimiento. Se infiltró en un pequeño partido de extrema derecha, lo transformó en el Partido Nacional Socialista y diseñó su símbolo más infame, la esvástica. Con discursos inflamados y promesas de grandeza, ganó la voluntad del pueblo. En 1933 fue nombrado canciller. Para 1934 era ya el dictador absoluto del Tercer Reich. A partir de ahí, cada decisión, cada decreto, cada invasión fue una marcha directa hacia la oscuridad. Promovió la supremacía aria, persiguió a judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, discapacitados y a cualquiera que no encajara en su visión de mundo. Instituyó leyes raciales, censuró la prensa, prohibió partidos políticos y luego inició la guerra. Invadió Polonia, Francia, la Unión Soviética, encendió Europa en llamas. Pero su proyecto más perverso no estaba en los campos de batalla, sino en los campos de concentración. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nombres que hoy estremecen al mundo. Allí el exterminio era una industria, cámaras de gas, hornos crematorios, experimentos humanos. Se estima que Hitler fue responsable directo de la muerte de al menos 17 millones de personas. De ellas, 6 millones eran judíos, otro 1,5 millones gitanos y millones más civiles de naciones invadidas. El nazismo no fue solo una ideología, fue una maquinaria perfecta de destrucción, ejecutada con eficiencia alemana y una frialdad inhumana.
Hitler se suicidó en 1945 en un búnker bajo Berlín, mientras su imperio se desmoronaba. Murió cobarde, murió sin pagar por cada vida que arrebató. Y sin embargo, no es el peor. Porque mientras Europa ardía en las tierras del este, un dictador construía un infierno silencioso, matando a su pueblo no con bombas, sino con hambre. Número 3. Iósif Stalin. El hombre que convirtió la escasez en su arma favorita. 30 millones de muertos. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia bastaba para paralizar a toda la Unión Soviética. Iósif Stalin fue un dictador silencioso, metódico, paranoico y absolutamente letal. Su arma más poderosa no fue el fusil, ni el tanque, ni la bomba. Fue el hambre. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin asumió el control del Partido Comunista y poco a poco eliminó a todos sus rivales. Los que no fueron fusilados desaparecieron en gulags o fueron borrados de fotografías oficiales. La historia se reescribía al ritmo de su voluntad. Pero el terror real comenzó cuando decidió transformar la economía soviética a la fuerza. Colectivización del campo, industrialización acelerada, cuotas imposibles de producción. Quien no cumplía era condenado. En Ucrania, las políticas de Stalin provocaron la llamada Holodomor, una hambruna artificial que dejó millones de muertos. Los granos eran confiscados, los campesinos eran arrestados por ocultar comida. Familias enteras murieron rodeadas de campos fértiles, no por la sequía, no por plagas, sino por órdenes directas del gobierno. El hambre se volvió una herramienta política, un castigo ejemplar para regiones rebeldes, un mensaje claro: o te alineas o desapareces. Y cuando no fue el hambre, fue la purga. A finales de los años 30, Stalin lanzó el Gran Terror, una campaña masiva de arrestos, torturas y ejecuciones. Nadie estaba a salvo: oficiales del ejército, intelectuales, obreros, campesinos, incluso altos funcionarios del partido. Los juicios eran farsas, las sentencias inapelables, las balas baratas. Se estima que más de 30 millones de personas murieron directa o indirectamente por sus políticas. Algunos por hambre, otros en gulags, otros fusilados sin juicio. Todos víctimas del control absoluto. Stalin murió en 1953, en su cama, rodeado de miedo y silencio. Nunca fue juzgado. Aún hoy, su figura divide opiniones. Para algunos, un héroe de guerra. Para otros, el carnicero del pueblo soviético. Pero incluso su cifra escalofriante de muertos no es la más alta. Porque antes que él existió un conquistador que cubrió Asia con sangre, y después un hombre que en nombre de la revolución borró a millones de su propio pueblo. Número 2. Genghis Khan, el emperador de los huesos. 40 millones de muertos. Su verdadero nombre era Temujin. Nació en las estepas de Mongolia, fue hijo de un jefe tribal envenenado por enemigos, y pasó su infancia entre el abandono, el hambre y la esclavitud. Pero de ese dolor surgió uno de los líderes más temidos y mortales que haya conocido la humanidad: Genghis Khan. No solo unificó las tribus mongolas, las transformó en una máquina de guerra perfecta, con disciplina feroz, estrategias innovadoras y una brutalidad sin límites. Inició una campaña de conquista que devoró Asia, desde China hasta Europa del Este. Pero su poder no se basaba solo en la fuerza militar. Genghis Khan entendía el terror como una herramienta de dominación. Antes de atacar una ciudad, enviaba a emisarios con una oferta: rendición o aniquilación. Si se resistían, sus tropas arrasaban con todo: hombres, mujeres, niños, sin dejar piedra sobre piedra. Y luego levantaban torres de cráneos a las afueras, como advertencia. En Nishapur, tras la muerte de su yerno,
Genghis Khan ordenó la ejecución de cada habitante. Más de 100.000 personas masacradas por venganza. En ciudades de la actual China e Irán, la sangre corría por las calles como ríos. Bibliotecas milenarias fueron incendiadas. Culturas enteras borradas. A diferencia de otros tiranos, Genghis Khan no tenía ideología. No gobernaba por religión, raza o política. Gobernaba por dominio absoluto. Quería que el mundo supiera que resistirse a los mongoles era igual a firmar su sentencia de muerte. Los registros históricos hablan de al menos 40 millones de personas muertas durante sus campañas. Algunas estimaciones indican que su paso redujo la población mundial en un 11%. En algunas regiones, la tierra quedó tan cubierta de cadáveres que dejaron de cultivarla por generaciones, y sin embargo, su imagen ha sido romantizada. Como un gran estratega, como unificador, como reformador. Pero la historia verdadera es más cruda. Genghis Khan no fue un héroe, fue el emperador del miedo. Un hombre que, en nombre del pueblo, condenó a su propio país al hambre, la represión, la destrucción cultural y la muerte. Un dictador que mató más que todos los demás en esta lista. Número 1. Mao Zedong. El gran salto al infierno, 78 millones de muertos. Su rostro adorna billetes. Su retrato cuelga sobre la plaza de Tiananmen. Y su nombre, aún hoy, es venerado por millones en China. Pero detrás de la propaganda, detrás del mito revolucionario, se esconde el dictador más letal de la historia de la humanidad. Mao Zedong. Líder del Partido Comunista Chino desde 1943, Mao tomó el poder absoluto en 1949, tras años de guerra civil. Y lo que prometía ser la liberación del pueblo chino, rápidamente se convirtió en una pesadilla de proporciones inimaginables. Entre 1958 y 1962, Mao lanzó su política estrella, el Gran Salto Adelante. Su objetivo era convertir a China en una potencia industrial sin depender del mundo occidental. El método: colectivizar toda la agricultura, eliminar la propiedad privada y forzar a millones de campesinos a producir acero, en hornos improvisados, en sus propios patios traseros. El resultado: un colapso agrícola total. Las herramientas fueron fundidas, los cultivos abandonados y la comida desapareció. Pero el partido no lo admitía. Las cifras eran maquilladas, los errores ocultados, y la gente moría de hambre por millones. La hambruna fue tan catastrófica que algunos recurrieron al canibalismo. Las aldeas quedaban vacías, familias enteras morían sin ayuda. Las cifras son desgarradoras. Se estima que entre 20 y 45 millones de personas murieron solo durante este periodo. Pero Mao no se detuvo. En 1966 inició la Revolución Cultural, una purga masiva contra intelectuales, artistas, profesores, científicos y cualquier persona que no encajara en su visión de una China comunista pura. Se destruyeron templos, libros, obras de arte milenarias. Jóvenes adoctrinados, los guardias rojos, se convirtieron en jueces y verdugos de sus propios maestros y padres. Y como si fuera poco, Mao orquestó uno de los actos más cínicos de su mandato: el movimiento de las 100 flores. Invitó al pueblo a criticar al gobierno, para después arrestar a quienes lo hicieron. 500.000 de personas fueron silenciadas. Entre purgas, campos de reeducación, hambrunas y represión, Mao Zedong fue responsable de la muerte de hasta 78 millones de personas. La cifra más alta provocada por un solo hombre en toda la historia. Murió en 1976 rodeado de culto, sin juicio, sin castigo. Y hoy, millones lo recuerdan como un símbolo. Pero la historia no olvida. Mao no fue un revolucionario glorioso. Fue el arquitecto de la mayor tragedia humana jamás provocada por una sola figura. Y así concluye esta travesía por los rincones más oscuros del poder absoluto. Hombres que convirtieron ideales en excusas, naciones en prisiones,
y millones de vidas en números fríos. Porque cuando el poder no tiene límites, la historia deja de ser progreso y se convierte en advertencia. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.